última clase fueron algunos elementos fundamentales que seguían, mejor dicho, el capítulo número 2 del libro de Sachs y Larraín. Lo que vamos a hacer hoy es empezar viendo un modelo muy sencillo que es como que lo vamos a usar de manera introductoria para empezar a, ¿cómo se llama? A ver algunas nociones fundamentales acerca de la macro, ¿no? Vamos a continuar respecto de lo que vimos la clase pasada, ¿no? Si se acuerdan, habíamos empezado a ver las nociones fundamentales acerca de la medición económica y las variables esenciales que teníamos para seguir, ¿no? Digamos, o mejor dicho, para monitorear y que eran de importancia en la macroeconomía. Bien, a ver, vamos a compartir la pantalla. Bien. Hoy lo que vamos a hacer es empezar con, como les decía, el capítulo 3. Y ahí está. Vamos a empezar con el capítulo 3 del libro de Sachs, que es un modelo muy sencillo para introducirnos en cómo se determina a nivel macroeconómico los niveles de producción y empleo. Entonces, para eso, bueno, voy a apagar la cámara, así es más estable la conexión, etc. Nosotros, en principio, lo que queremos ver, hoy vamos a usar esto, ¿no? Ahí me van diciendo si se ven. Determinación de el nivel de producto y el empleo. ¿Estamos? Para esto, nosotros vamos a partir de un modelo bien elemental en el cual vamos a ver porque siguen entrando, por eso me freno. Bien. Luego vamos a partir de una función de producción. ¿Qué hacemos primero? Postulamos una función de producción para toda la economía, y esto va a consistir en esto, ¿no? Bien, esto ya lo tienen visto. Vamos a tener que el producto depende del nivel de trabajo, del capital y de la tecnología. Bien, bueno, acá digamos, ¿qué es lo que tenemos que saber? En la tecnología, o sea, esta T, acá lo que está intentando captar son los shocks naturales, ¿no? Los shocks transitorios de, por ejemplo, los eventos climáticos, etcétera, entran a través de este parámetro. ¿Por qué? Porque lo que hacen es modificar justamente la forma en que el trabajo y el capital se combinan para obtener determinado nivel de producto. ¿Bien? Como cualquier modelo, en general desde lo que tenemos que partir es de establecer ciertos supuestos. En este caso, un supuesto fundamental es que la función de producción, ¿no? Vamos a escribirlo ahí, es la misma. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que todas las empresas de esta economía hipotética utilizan esta función de producción particular. ¿Estamos? Después, por otro lado, vamos a suponer también que en el corto plazo lo que se mantiene fijo es el capital, ¿bien? Y además el conocimiento, vamos a poner así, conocimiento tecnológico. Esto se mantiene constante, a corto plazo. ¿Qué significa esto? Que en realidad, dicho de otra manera, que en el corto plazo
se mueven o sea, L, ¿no? Este factor, por lo tanto, esas modificaciones en la cantidad de trabajo me van a modificar el nivel de producto. Y además, bueno, el clima y factores transitorios. Ahí, factores transitorios justamente porque es una definición bastante amplia, pero la idea es que capta ese término factores como huelgas, desorden civil, otro shock de producción, etcétera. Eso le repito esos términos porque son los que después van a ver en el libro, ¿no? Pero la idea es cualquier modificación que se produzca en la economía que es como de corto plazo, justamente, que es transitoria. ¿Estamos? Bueno, y a largo plazo, justamente, la definición es que se mueve el capital y el conocimiento tecnológico. Otra de los supuestos fundamentales que tiene este modelo es que la productividad marginal del capital es positiva, pero decreciente, ¿no? Este negativo, ahí vamos. Lo mismo para la productividad marginal del trabajo. Es positiva, pero a nivel, pero decreciente. ¿Qué más tenemos? Otra es que hay rendimientos. Estas dos supuestos hablan sobre los rendimientos del factor, ¿no? Y que son decrecientes. Y después otra cosa que se supone es que hay rendimientos constantes, perdón la letra, a escala. ¿Estamos? Eh, bien. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nosotros lo que podemos hacer es intentar graficar, o mejor dicho, representar esta función de producción de esta manera. ¿Bien? En un gráfico de los que están acostumbrados a... en esta clase voy a ir lento a propósito para que vayan recordando cosas que ya ven, que ya han visto, mejor dicho. Todo esto lo que implica es que podemos graficar una función de producción de este estilo, ¿no? En el cual acá medimos el nivel de producto, acá, bueno, el origen, acá la cantidad de trabajo y sabemos que a corto plazo, con estos supuestos, podemos tener una función de producción así, ¿no? Es a corto plazo porque, fíjense, fijo el nivel de capital en K0. Cualquier nivel de capital, pero que esté fijo, eso es lo importante. ¿Qué más? Bueno, esta es la primera parte que, digamos, esto ustedes lo saben, ya cursaron microeconomía, es bastante elemental, etcétera. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Bien. Entonces, nosotros acá, una vez que tenemos esto, borro todo, lo que vamos a tener ahora es, primero, que definir la demanda de trabajo. Bien. Justamente. La demanda de trabajo, nosotros que vamos a suponer también, como antes. Repaso los supuestos, ¿no?, que habíamos escrito. Corto plazo, ¿no? Además vamos a agregar uno que es que existe competencia perfecta. Bien. ¿Qué más? Y que tenemos una empresa que es maximizadora de beneficio, que lo que hace es maximizar esta función. ¿Se acuerdan? Teníamos maximizaba la diferencia entre el producto, el ingreso total, perdón, y el costo total, que acá lo vamos a escribir de esta manera.
suponiendo que la función de costo total está compuesta, que como estamos en el corto plazo, está compuesta por un término que viene del factor variable más un componente fijo. ¿Bien? Nosotros, todo esto, lo que sabemos es que una empresa lo que puede hacer es resolver este problema. Maximiza el beneficio eligiendo la cantidad de trabajo que va a contratar, ¿no? ¿Por qué hace esto? Recuerden que esto viene de los supuestos. Como la empresa actúa bajo competencia perfecta, no, ¿cómo se llama? No define o no influye en el precio del bien final ni en el precio del factor trabajo, ¿no? Hay competencia perfecta en todos los mercados. Bueno, la cuestión es que todo esto, muy rápido, lo podemos definir de esta manera. Resuelve este problema. ¿Bien? Entonces, elige la cantidad de trabajo, este L. Y para determinar cómo elige esta cantidad de trabajo, lo que hace es igualar el ingreso del producto marginal del trabajo, no voy a hacer todo el desarrollo porque ya lo saben, con el gasto marginal en ese factor. O, bueno, y esto es si está en el mercado de factores, ¿no? Si nosotros estamos resolviendo el problema en este mercado. Si nosotros estuviésemos resolviendo el mismo problema, pero en bienes, lo que haría la empresa, o mejor dicho, sí, lo que hace la firma para maximizar sus beneficios es igualar el ingreso marginal con el costo marginal, ¿no? Todo conocido. Esto es si estuviéramos en bienes. Bueno. Nosotros como tenemos competencia perfecta, vamos a tomar esta parte, ¿no? Y justamente como existe competencia perfecta en todos los mercados, lo que podemos definir es que la empresa, bueno, y una empresa que está haciendo esto, vamos a descomponer, esto era el ingreso marginal por el producto marginal del trabajo y esto es igual al gasto marginal del trabajo, ¿no? Justamente existe competencia perfecta, entonces yo puedo escribir esto así. Precio por producto marginal del trabajo igual al salario. Bien, esto es lo que vieron en micro. Entonces lo que nosotros podemos hacer es reordenar y establecer esta igualdad, expresarla de esta manera. Que el producto marginal del trabajo es igual, en el óptimo, a el salario dividido el precio del bien final, ¿no? El precio del factor variable dividido el precio del bien final. Y acá lo que nos queda, en este caso, es esto que es, vamos a ponerle, escribirlo bien, que se denomina salario real. ¿Estamos? Justamente esto implica que cada empresa contrata L hasta que la productividad marginal del trabajo se iguale con el salario real. Este concepto es fundamental en la macro, el salario real. Y acá traemos lo que ya estuvimos hablando en las clases pasadas y que ustedes tenían que mirar también, es este concepto de salario real. Salario real, ¿qué es? Es el salario nominal, vamos a ponerlo justamente con otro color, este W se denomina salario nominal. Insisto con esto porque son cosas elementales. ¿No? La cantidad de pesos que hay que pagar por unidad de factor trabajo. Bien, ese es el salario nominal. El salario real es el salario nominal dividido el precio del bien final, ¿no? Sería como algo así como el poder de compra que tiene el salario nominal.
cantidad de bienes finales se pueden comprar con el salario nominal. ¿Bien? Bueno, después lo vamos a ir viendo con más detalle. Esto, en definitiva, implica que yo puedo graficar o representar la curva de demanda de trabajo de esta manera. A ver si puedo graficarlo acá. Bien. Entonces acá, esto también es repaso. ¿Qué teníamos? En este caso, lo que vamos a representar es el salario real. Bien. Esto a veces lo van a ver así. Salario elevado al asterisco, esto implica el salario real. Sobre todo en el libro este que estamos usando. Bueno, y acá en este eje vamos a medir la cantidad de trabajo, el origen, y nosotros podemos tener una función de demanda de trabajo, ¿no? Que va a ser el producto marginal del trabajo. ¿Bien? Entonces, bueno, ¿y esto qué implica? Que si nosotros tenemos este salario real, esta es la cantidad de trabajo que le va a corresponder a la demanda, ¿no? Si disminuye el salario real, se va a incrementar la cantidad demandada de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense acá, para ir también introduciendo una cuestión elemental de la macro. Fíjense que esto que implica, esta representación que es muy sencilla, que si yo mantengo fijo el salario nominal, pero hay un incremento del precio del bien final, lo que voy a tener es un incremento de la demanda, ¿no? De la demanda de trabajo. Fíjense que, sí, vamos a escribirlo así. Si yo tengo que el salario está fijo, pero aumenta el nivel de precios, lo que voy a obtener es que el salario real cae. ¿Bien? ¿Está claro Una esto? pregunta. Sí. Les pido que levanten El, la mano, antes ah, de... perdón, sí, es que no Porque, sabía cómo porque tengo los levantarla. auriculares, solamente porque tengo los auriculares puestos y me retumba directamente. Dale, hacé la ¿La pregunta sin curva de problema. producto marginal es la misma que el valor del producto marginal o acá pasa a ser diferente porque ya el producto marginal no es lo mismo? No, no es lo mismo que la del valor del producto marginal, porque fíjate, ¿sabes cuál es la diferencia? Que acá, perdón, para que veas, en este eje, ¿no? En el eje de las I, tenés el salario real, no tenés el salario nominal. Ah, claro. Sí, sí, está bien. Gracias. Claro, parte de la misma igualdad, ¿no? De la condición de óptimo. Bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces, ¿quedó claro acá cómo se determina la demanda de trabajo en este modelo? Nosotros lo que podemos hacer es escribir la demanda de trabajo de esta manera, ¿no? Es la cantidad de trabajo demandada, va a depender de varios factores. Uno es del salario nominal, otro de el nivel de producto y, perdón, de nivel de capital y otro de T. Bien, sabemos que del salario va a depender negativamente. Bien, salario real, positivamente del capital y de T también va a depender positivamente. ¿Estamos? Bueno. ¿Alguna pregunta acá? Porque borro todo, ¿eh? Vamos a ver el otro lado del mercado, que es la oferta de trabajo, justamente. ¿No hay preguntas? Bien. Bueno, si nosotros vemos ahora la oferta de trabajo,
Fíjense que acá en general, vamos a escribirlo así, así se ve mejor. Nosotros que tenemos cuando analizamos la oferta de trabajo, tenemos que hay que tomar una decisión entre trabajo y ocio, ¿no? Lo típico que ya vieron también en microeconomía, ¿no? El día tiene 24 horas, un resumen rápido, ¿no? Tiene 24 horas y ¿qué nos pasa? Tenemos que definir cuánto dedicamos de esas horas al trabajo y cuánto se dedican a el ocio, ¿bien? Entonces, a partir de esa decisión es que se termina conformando perdón, la oferta de trabajo. Bien, la oferta de trabajo, ¿esto qué supone? No, perdón, esto de la decisión entre trabajo y ocio, tiene un supuesto fuerte que implica que se puede elegir la cantidad de horas que uno puede trabajar. Bien, y eso es un supuesto fuerte porque no siempre se puede elegir cuántas horas se puede trabajar. ¿Estamos? Pero bueno, acá lo hacemos para simplificar un poco las cosas. Recuerden que el modelo es bien elemental. Bueno, la oferta de trabajo nosotros la vamos a expresar de esta manera, ¿no? Esta va a ser la oferta de trabajo que va a depender del salario real, ¿no? Y acá vamos a suponer que cada trabajador tiene solo ingresos laborales, solo existen ingresos laborales, no hay renta, no hay transferencias, nada. ¿Qué más? Que todo el ingreso se gasta en consumo. Y ese es el otro supuesto que hacemos. Y además es que existe un efecto sustitución. ¿Bien? Esto también es todo repaso, ¿no? ¿Se acuerdan que había un efecto sustitución por el cual, vamos a poner así, si se incrementa el salario real, lo que sucede es que se incrementa la oferta de trabajo? ¿Bien? Y esto para diferenciar el efecto ingreso, a partir del cual lo que sucede bajo estos supuestos es que un incremento del salario real, esto es una flecha para arriba, ¿qué implica? Que va a haber, perdón, acá era incrementaba, acá va a haber una disminución en la oferta de trabajo, ¿no? Se incrementan tanto los ingresos, ¿qué supone esto? El efecto ingreso, que se incrementan tanto los ingresos que se toma la decisión de trabajar menos directamente, ¿no? Para disfrutar más del ocio. La evidencia empírica, ¿qué dice sobre estas dos cosas? Hasta ahora lo que indica es que el efecto sustitución es mayor que el efecto ingreso. Bien, esto es lo que dice la evidencia empírica. ¿Y por qué se da esto? Porque, o se ve, mejor dicho, por el incremento de la participación en el mercado laboral, más que por incremento de horas trabajadas de los que ya están. ¿Estamos? Cuando aumenta el salario, se incrementa la oferta de trabajo en la economía, no porque los que están trabajando trabajen más horas, sino que se produce una entrada de gente que antes no estaba trabajando, ¿no? Y que empieza a trabajar. Esto implica que, igual que antes, sí, Felipe.
te escucho. Pro- Profesor, entonces quiere decir que em, cuando aumenta el ingreso, también aumenta el trabajo en la vida real o no. Aumenta la oferta de trabajo, ¿bien? La cantidad de personas que ofrecen trabajar. Acuérdense que acá la oferta es la que hacen los hogares, en el esquema, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan del esquema circular muy sencillo? ¿Quiénes son los que ofrecen trabajo? Las personas. Los que demandan son las empresas. Bien. Entonces, justamente, cuando hay un incremento del salario real en la economía, lo que se produce es un incremento de la oferta de trabajo, de la cantidad de personas que están dispuestos a trabajar. Bien, este es el modelo simplificado. ¿Estamos? Bien. Y está respaldado por lo que dice cierta evidencia empírica hasta el momento. Bien. Perdón. Para hacer lo mismo, una vez que ya tenemos esto, podemos graficar la oferta de trabajo. Vamos a hacerlo como en el anterior. Bien. Eh, a ver, esperen un segundo porque hay alguien en la sala de espera que no puede entrar, ¿no? Bien. Recuerden que para entrar acá a la sesión tienen que indicar nombre y apellido en su usuario, ¿bien? ¿Estamos? Recuerden eso. Bueno, vamos a ir. ¿Qué estábamos? Estábamos en esto que íbamos a indicar, a graficar, mejor dicho, todo lo que habíamos hablado acerca de la oferta de trabajo. Bueno, acá tenemos como antes, ¿no? El salario real, acá el origen y acá la cantidad de trabajo. Bueno, y acá lo que vamos a tener es una oferta de trabajo de este estilo, ¿bien? Que tiene pendiente positiva. Y es lo que yo les explicaba recién. Justamente como predomina el efecto sustitución, si hay un incremento del salario real, voy a ver un incremento de la oferta de trabajo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, para los que llegaron al final, que han ido entrando, les recuerdo que el chat está desactivado, ¿no? Que si alguno tiene alguna pregunta, lo que tiene que hacer es levantar la mano y ahí yo les activo el micrófono. Están todos silenciados, solamente por una cuestión de orden, ¿bien? Así que una vez que ustedes levantan la mano, a mí me aparece la alerta y les habilito. ¿Bien? Bueno. Vamos a seguir. ¿Qué sucede acá? Una vez que hicimos todo esto, nosotros lo que podemos hacer es
determinar el equilibrio, ¿no? El equilibrio, lo vamos a poner acá, para si nos queda, enfoque clásico. Ya les digo por qué se llama enfoque clásico. Vamos a hacer así. Esto es central en este modelo. Vamos a graficar arriba el nivel de producción contra el factor variable, ¿no? Esto, acuérdense que lo único que estoy haciendo es utilizar lo mismo que ya habían hecho habían utilizado o han utilizado en algún momento. Vamos a achicar acá un poco para que nos entren. En microeconomía. Pero ahí va. ¿Nosotros qué tenemos acá? Fíjense. Acá arriba, ¿qué graficábamos? El nivel de producto, ¿se acuerdan? Contra la cantidad de trabajo. Y acá, lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo rápido, lo que hacíamos era graficar, en este caso, el salario real, el mercado de trabajo, ¿no? Contra la cantidad de producto. ¿Bien? Y acá, ¿qué vamos a tener? Primero, vamos a hacer las lineales, una demanda de trabajo, ¿bien? Y después vamos a tener una oferta de trabajo. Esta es la oferta de trabajo, esta es la demanda de trabajo. ¿Bien? Y acá, bueno, ¿qué teníamos? Estamos juntando lo que vimos al principio, la función de producción, ¿no? Q, que estaba hecho, como era de corto plazo, teníamos nivel de capital en 0. ¿Bien? Ahí va. Bueno, ¿qué quiere decir? Fíjense, esto es muy sencillo. Nosotros una vez que tenemos el equilibrio en el mercado de trabajo, vamos a tener acá un salario real que se denomina, vamos a ponerlo, pleno empleo. ¿Bien? ¿Por qué se llama pleno empleo? En este caso porque hay un equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿no? A este nivel de salario. Y este va a ser la cantidad de trabajo de pleno empleo. Acá va un 0. ¿Qué implica esto? Bueno, acá lo que hago es proyectar al gráfico de arriba este nivel de trabajo de pleno empleo y me va a dar la cantidad de trabajo de pleno empleo. ¿Bien? ¿Qué estoy suponiendo acá con el enfoque clásico? ¿No? Que el supuesto fundamental acá, vamos a resaltarlo, en el enfoque clásico es que el salario real es flexible. Bien, esto es central para el enfoque clásico. ¿Qué quiere decir? Que tanto los precios como los salarios nominales son flexibles, se pueden ir adaptando. Bien, justamente ese concepto de flexibilidad vamos a ver que está ausente en otros modelos, ¿no? Bueno, este es el gráfico que ya tenemos. Acuérdense que cuando empezamos a hablar de esto, definimos que lo que íbamos a ver hoy era un modelo muy sencillo o básico para ver cómo se determina el nivel de producción y el nivel de empleo, ¿no? Entonces fíjense que acá resolvemos ya. El nivel de empleo se determina a partir del equilibrio entre la oferta y la demanda. Y eso hace que, dada la función de producción que postulamos, se determine el el nivel de producto, de equilibrio también. ¿Qué pasa acá si nosotros incorporamos, bajo estos supuestos, vamos a ponerlo en verde, si nosotros incorporamos un traslado,
vamos a hacer así, se incrementa la cantidad de capital de equilibrio, de capital a utilizar, ¿no? Q0 pasa a K1. K0, perdón, pasa a K1, quiere decir que acá se incrementó el capital. ¿Bien? No importa qué número. Bueno, nosotros el primer efecto que vamos a tener a partir de este incremento es que la función de demanda de trabajo se va a trasladar hacia la derecha. Esta va a ser, fíjense, nos va a quedar la demanda, pero acá para, o mejor dicho, compatible con un nivel de capital K1. ¿Bien? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en el mercado de trabajo? Vamos a ver en principio esto. Lo que va a suceder es que, como la oferta se mantiene constante y se incrementó la demanda, va a haber un nuevo equilibrio, que va a ser este punto. ¿Bien? Y esto implica que el salario real de equilibrio va a ser mayor que antes y también se va a incrementar la cantidad de trabajo de pleno empleo. Vamos a poner L' de pleno empleo, ahí abajo. Y acá, para no, bueno, y este, ¿qué va a ser? Va a ser el salario real de pleno empleo prima. Bien, esto es lo que pasa en el mercado de trabajo. Ahora, uno podría decir, bueno, ya está, digamos, incrementó el capital, lo que hago es tirar una línea, ¿no? Desde ahí abajo, ¿no? Largo una línea de acá hasta acá y me fijo dónde pega para ese nivel de empleo con el nuevo equilibrio y me da que este es el nivel de pleno empleo nuevo, ¿no? Eso es una de las cosas que uno podría hacer, que muchos después terminan haciendo en el examen y dicen, bueno, esto es lo que sucede en la economía. Se incrementó el nivel de capital, como la demanda de trabajo aumentó, en el mercado de trabajo tengo que se incrementa el nivel de empleo de equilibrio, así como el salario real, y el nivel de producto se incrementa. ¿Bien? Bueno, eso, lo que acabo de hacer, está mal. ¿Bien? ¿Por qué está mal? Porque hay que tener en cuenta que, vamos a ir para atrás, ¿qué pasa en este razonamiento, mejor dicho? El nivel de la función de producción se mantiene constante. Sin embargo, ya vimos al principio, por construcción, que esta función de producción es válida cuando el nivel de capital a corto plazo es K0. Si yo dejo de tener K0 y paso a tener K1, voy a tener otra función de producción, ¿no? Entonces vamos a borrar acá esto. Vamos a ir para atrás, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Tengo que dibujar cuando paso al nivel de producto a una nueva función de producción que sea compatible con K1. ¿Bien? Y ahí sí puedo proyectar el equilibrio en el mercado de trabajo. ¿Bien? Y me voy hasta la nueva función de producción y ahí voy a obtener el nuevo nivel de producto de pleno empleo, compatible con un incremento del stock de capital. ¿Vamos? ¿Se entiende la diferencia? Fíjense que acá, si nosotros tenemos un incremento del capital, se incrementa el producto marginal del trabajo y eso es lo que hace que tenga un desplazamiento de la demanda de trabajo hacia la derecha. ¿Bien? Entonces, en definitiva, vamos a ver el azul oscuro, nosotros ¿qué tenemos como efecto, ¿no? Tenemos que hay un incremento del capital y además tenemos un incremento de la cantidad de trabajo. Por lo tanto, lo que tenemos como resultado acá es que hay un incremento de la cantidad
del nivel de producto de pleno empleo. ¿Bien? ¿Está claro? Todo esto es válido para el enfoque clásico. ¿Bien? Recuerden esto, ¿no? ¿Y cuál es el supuesto fundamental? Que el salario es real, es flexible. Bien. Y acá vamos a hacer una aclaración. Fíjense que nosotros en general estamos muy acostumbrados a ver que la economía no está siempre en el pleno empleo, ¿no? Entonces, sobre este enfoque clásico, nosotros, ¿qué supone? Que siempre estamos en empleo, ¿no? Entonces, este modelo, que es hiper simplificado, nos da unas conclusiones muy elementales, etcétera, pero no es compatible con la realidad. Porque lo que supone es que siempre, como hay igualdad entre la oferta y la demanda de trabajo, no tenemos ningún problema, entonces nunca veríamos desempleados. Y en la realidad existe. Y es una cosa obvia, ¿no? Puede haber mucho o poco desempleo, pero la realidad es que existe el desempleo. Entonces, para esto, en el modelo clásico se hacen una serie de modificaciones al modelo para explicar esta contradicción, ¿no? Que es que el modelo nos dice que hay pleno empleo, pero cuando vea la realidad, siempre veo desempleo, ¿no? Una de las explicaciones posibles, ¿bien? Es que lo que suponen los defensores de este modelo es que hay algunas personas, mejor, es así. Nosotros vemos desempleo en la realidad porque hay algunas personas que eligen voluntariamente estar desempleadas, ¿no? Por periodo corto. Por ejemplo, bueno, ahí aparece la idea de desempleo voluntario. Vamos a escribirlo acá. ¿Qué es esta idea de desempleo voluntario? Bueno, en realidad lo que yo veo, o lo que dicen estos economistas, es que yo veo desempleo porque hay gente que está, por ejemplo, entrando y saliendo del mercado laboral. Un trabajador deja un empleo para buscar otro mejor y como no lo consigue inmediatamente, lo que yo veo es que hay gente que quiere trabajar y no puede conseguir. Y eso es una cosa que es muy transitoria, pero que además eso lo hace o está suponiendo que los trabajadores hacen eso de una manera voluntaria, ¿no? Voluntariamente renuncian a su trabajo sin haber conseguido otro. Bueno, es una de las explicaciones posibles a la existencia de desempleo. Otra explicación posible es que existen diversas fuerzas en el mercado laboral o bajo ciertas condiciones que hacen que el salario real se ajuste al nivel de pleno empleo, ¿no? Y eso es lo que se denomina desempleo clásico. Bien, vamos a ponerlo por acá. ¿Qué quiere decir esto del desempleo clásico? Fundamentalmente que el salario real no se ajusta. Mejor dicho, es distinto del salario real de pleno empleo. ¿Bien? Por diversas razones. Ahora vamos a ver uno. Una de las razones que se pueden establecer acá son las leyes. ¿Bien? Otras pueden ser las instituciones laborales que hacen que no se pueda ajustar, por ejemplo, el salario nominal. Y otra puede ser las tradiciones, ¿no? Este es un conjunto así, medio general, pero vamos a ver.
Tradiciones, dice ahí. Bueno. Vamos a borrar acá esta parte y vamos a verlo con un ejemplo de cuando el salario real está fijo. ¿Qué sucede? También. Nosotros tenemos, vamos a ir otra vez al gráfico. Ah, ahí va. Si nosotros teníamos esto, ¿no? El ejemplo por lo que habíamos empezado, acá teníamos, acá arriba. La función de producción. Bien, acá medíamos el nivel de trabajo. Acá medíamos el nivel de producto. Y acá medíamos el salario real. Acá el nivel de trabajo. Teníamos una demanda de trabajo, pongamos así. Otra oferta de trabajo de esta manera. Bien. Este, que vamos a llamar W minúscula sub F, ese salario de equilibrio, ¿no? Y de pleno empleo. No lo voy a llenar con todas las referencias para limpiar un poco el gráfico. Pero supongamos acá estamos haciendo un ejemplo de esto, ¿no? Supongamos acá que tenemos un salario real fijo, ¿no? El salario real, vamos a ponerlo así, tenemos un salario real fijo. Y esto lo vamos a llamar W minúscula sub U. ¿Bien? Y esto es como si fuese un salario mínimo, ¿no? Este salario mínimo, como cualquier precio mínimo, va a estar por arriba del de equilibrio, va a estar acá, ¿no? Y este va a ser WU. Recuerden que estamos en reales. ¿Bien? ¿Y acá qué vamos a tener? Vamos a tener, esta va a ser la demanda de trabajo U, ¿no? Para el salario mínimo, y esta va a ser la oferta de trabajo correspondiente al salario mínimo. ¿Bien? Fíjense que acá con esto, para esta demanda de trabajo, vamos a tener Q sub U. ¿Bien? Esto vamos a ponerlo acá en rojo para que se vea. Si hubiésemos tenido el nivel de cantidad de trabajo correspondiente al equilibrio de mercado, hubiéramos tenido este nivel de producción total, ¿no? Le vamos a poner Q sub F. Bien. Bueno. Está claro, ¿no? Acá, fíjense que si nosotros hubiésemos estado en equilibrio, hubiésemos producido QF, ¿no? Como estamos con el salario mínimo, según este modelo nada más, vamos a producir un monto menor, bien, QU. Esto que está acá,
esto, la diferencia entre la demanda de trabajo y la oferta de trabajo es lo que se conoce como, vamos a escribirlo bien ahí, desempleo clásico. ¿Bien? Fíjense qué pasa. La empresa que es maximizadora de beneficio, en este caso, ¿no?, lo que hace es determina su nivel de demanda a través de la función LD. ¿Bien? Sobre esta que estoy mostrando acá. Y se fija qué cantidad de demanda de trabajo corresponde en principio, al salario de mercado. Pero acá, como tenemos un salario mínimo, se sabe que, justamente como cualquier restricción del precio mínimo, no se puede pagar menos que la restricción. Entonces, por lo tanto, frena acá. Y lo que hace es demandar esta cantidad de trabajo, LD sub U, ¿no? Eso lo que implica es que se va a producir esta cantidad de producto, que es menor a la que surgiría si hubiese pleno empleo. Bien, entonces, fíjense que una empresa que de la maximización de beneficio que hace cada una de las empresas, que todas tienen el mismo nivel la misma función de producción, según este modelo, lo que lleva es a que se demande L de sub U y por lo tanto termina produciendo Q sub U. ¿Bien? Q sub U es menor que la cantidad que produciría si estuviese sin el salario mínimo, ¿no? Entonces, ¿está claro esto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro acá por qué existe desempleo? Dos cosas. ¿Por qué existe desempleo? Y además, ¿por qué se produce menos que QF? ¿Bien? Sí, Sofía. Profe, ¿te puedo preguntar algo? ¿Podés explicar otra vez eso que no entendí muy bien? ¿Qué cosa? Lo de por qué el gráfico, básicamente. Lo último que hice, ¿no? Lo de salario real fijo. Sí, Bien. Bueno, sí. sí. Vieron que nosotros teníamos hasta ahora que había salarios flexibles, ¿no? Y ahora estamos arrancando acá, esto que les marco. Supongamos que existe un salario real fijo a este nivel, W sub U. Ese salario real fijo, o salario que nosotros lo llamamos salario mínimo, si quieren, cuando voy al gráfico va a estar por arriba del equilibrio, ¿no? Entonces, marco acá, W sub U, que es el salario real mínimo. Lo que hace esto es que cuando me fijo en el mercado de trabajo, veo que la empresa que es maximizadora de beneficio va a demandar esta cantidad. Y sin embargo, la oferta para ese nivel de salario es esta, LS sub U, ¿no? Lo que implica que ahí va a haber una brecha entre la demanda de trabajo y la oferta de trabajo. Eso es lo que nosotros vamos a ver en principio que implica desempleo. Hay gente que quiere trabajar, pero no consigue. Bien, eso en términos sencillos. ¿Qué pasa? La empresa que es maximizadora de beneficio contrata esta cantidad, L de sub U. Como todas las empresas hacen lo mismo en este modelo, cuando vemos cuánto produce la economía, vemos que va a producir en este nivel, Q sub U. ¿Estamos? Bueno, hasta ahí llegamos. ¿Qué pasa si nosotros ahora decimos, bueno, ¿cuál sería la situación si en esta economía no hubiera un salario mínimo? ¿No? Bueno, ahí el equilibrio, vamos a marcarlo con rojo, es lo que yo marqué acá, en este punto, ¿no? Como no hay ninguna intervención,
donde se cruzan la oferta y la demanda, se determina este salario, que le puse W sub F. Esto es para seguir la anotación que tienen en el libro, nada más. Bueno, la cuestión es que con este salario real vamos a poner así, se determina esta cantidad de trabajo, LF. ¿Bien? Cuando voy, ¿cuánto producto va a generar? Llego a esta cantidad, UF. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Quién había hecho la pregunta? Sofía, sí. Sí, profe, ahí sí, ahí entendí. No Perfecto. había entendido la parte de... Ah, bueno, bien, Gracias. de nada. Entonces, en este caso, fíjense, les decía, este nivel de desempleo es lo que aparece en la teoría como desempleo clásico. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos desempleo producto de que existe una restricción, en este caso una ley de salario mínimo o una institución o lo que sea. La cuestión es que hay algo que hace que el salario real esté fijo por encima del salario real de equilibrio. ¿Bien? Y uniendo un poco todo esto, nosotros que vamos acá a detenernos un segundo. QF, ¿qué puede ser? ¿Qué es lo que vimos nosotros? QF, nosotros lo podemos llamar como el nivel de producto potencial, ¿no? Es potencial, en este caso. Y Q sub U, podemos llamarlo como, sí, lo llamamos, mejor dicho, como el efectivo, el nivel de producto efectivo, que podemos tener en este caso. Nosotros sí hacemos la diferencia entre el nivel de producto potencial, fíjense, perdón, este nivel potencial era lo que habíamos visto en las clases anteriores. El nivel de producto si todos los recursos están plenamente utilizados, si no hay desempleo de recursos. Estamos sobre que implicaba estar sobre la frontera de posibilidades de producción en determinado momento. Y acá comparamos con con el nivel efectivo. Efectivamente, como tenemos un salario mínimo, tenemos que producimos Q sub U, ¿no? Entonces, el nivel efectivo de producto. Esta diferencia se llama brecha de producto. ¿Bien? ¿Qué tal? Que es lo que hemos visto también que se monitoreaba varias veces. ¿Por qué? Porque es ineficiente tener una brecha de producto porque ¿qué sucedía? Bien. ¿Qué sucedía acá con la brecha de producto? El problema que nosotros tenemos es que siempre partimos de lo mismo. Como tenemos recursos escasos, a ver si alguien había levantado la mano. Ah, la bajó. Bueno, la vuelve a levantar. La brecha de producto lo que nos muestra es cuánto estamos dejando de producir por no utilizar plenamente todos los recursos. Bien, entonces fíjense que acá, según este modelo, la imposición del salario mínimo lo que hace es generar que la economía no esté sobre la frontera de posibilidades de producción. Bien, se genera una brecha de producto. ¿Vamos? Esta es una de las explicaciones del enfoque clásico a la existencia de desempleo, ¿no? Fíjense que claramente acá la medida de política económica, ¿cuál sería? Si uno sigue con este modelo muy elemental. Bueno, que con eliminar el salario mínimo, ya la economía
vuelve al equilibrio en el mercado de trabajo y se elimina la brecha de producto. ¿Bien? Esa sería una conclusión. Como todo, hay que tener cuidado con ese tipo de conclusiones cuando se llevan a la realidad. ¿Por qué? Porque acá tenemos todos supuestos muy fuertes, ¿bien? Que hemos hecho y por eso llegamos a esas conclusiones. Si uno levanta uno de los supuestos iniciales, probablemente las conclusiones no se mantengan. ¿Estamos? Acuérdense que acá tenemos como supuesto fundamental que uno de tantos, que existe competencia perfecta, ¿no? Sabemos que en la realidad la competencia perfecta no existe. Segundo, por diversas razones, ¿no? Segundo, que todas las empresas tienen el mismo nivel de, perdón, la misma función de producción, y eso en la realidad tampoco sucede. Ya de por sí es difícil encontrar una función de producción estable para un producto. Imagínense en una economía que tiene miles de bienes finales. Bueno, pero acá, en definitiva, ¿cuál es el valor de este modelo? Que de una manera muy sencilla, es como un ejercicio teórico, podemos ver que si tenemos desempleo, ¿no?, de trabajo, lo que estamos teniendo es una brecha de producto. No estamos sobre la frontera de posibilidades de producción. Por lo tanto, esta economía está en una situación ineficiente. ¿Bien? Esta es una de las ¿cómo se llama? De las explicaciones que tienen los clásicos o el enfoque clásico acerca de la existencia de desempleo. ¿Cómo explican que en la realidad haya desempleo? Bueno, ellos dicen, vos tenés algunas instituciones que hacen que, en definitiva, el salario real no esté en el nivel de equilibrio. ¿Bien? Por ejemplo, la institución del salario mínimo. Esa es una de las cosas. Otra, además del salario, entonces, fíjense que tenemos el salario mínimo. Otra opción es la indexación, mejor, otra alternativa, es que existe indexación de los salarios nominales. ¿Qué quiere decir esto de la indexación de salarios nominales? En una economía que tiene movimiento de precios y que es inflacionaria, a veces hay algún sistema por el cual, ¿qué pasa si hay incremento de precios, ¿no? El salario real va cayendo, justamente por construcción. ¿No? Recuerden que el salario real para nosotros es esto. ¿Bien? Si nosotros tenemos que el numerador se mantiene constante y los precios son cada vez más grandes, esto cae, ¿no? Así de fácil. Si se incrementan los precios y el salario nominal se mantiene constante, entonces lo que voy a tener es que el salario real cae, ¿no? Eso es una cuestión elemental, básica. Bueno, hay veces que lo que dice el enfoque clásico es, bueno, vos en realidad tenés un sistema de indexación de los salarios nominales que hace que sigan el incremento de precios, ¿no? Los salarios se van ajustando, por ejemplo, de acuerdo al indicador de inflación de una economía. Eso lo que hace es que, o esta explicación lo que dice es que, bueno, vos en realidad, si partís de un salario real por encima del equilibrio y a eso le agregás indexación de salarios, siempre vas a estar por arriba del equilibrio. Siempre vas a estar por arriba del que corresponde al punto de equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo. Como estás arriba, siempre vas a tener desempleo y automáticamente eso se te va a reflejar en que vas a tener una brecha de producto mayor que cero, ¿no? Vas a estar produciendo menos que lo que podrías producir potencialmente. ¿Se entiende? Esa sería la explicación esta, ¿no? La de indexación de los salarios nominales. Y otra vez, estas son dos explicaciones
clásicas acerca de la existencia de desempleo en la economía. ¿Bien? Hay otro enfoque. Vamos a trazar una línea acá. ¿Qué es lo que se denomina enfoque keynesiano? Vamos a escribirlo. ¿Qué dice el enfoque keynesiano? En realidad, igual que el anterior, en este modelo hiper simplificado, ¿no? Esto no me voy a cansar de repetírselo. Igual que el anterior, este se centra en qué, ¿no? Que el salario real no se puede ajustar. Y ese ajuste no se puede, mejor dicho, no se puede hacer un ajuste rápido para mantener el equilibrio en el mercado laboral. En lugar de plantear que hay rigideces reales, como decía los clásicos, esto de que el salario real no se puede ajustar, lo que dice es que existen, en este caso, vamos a escribirlo, existen algo que se llaman rigideces nominales. ¿Qué quiere decir? Este es el enfoque, mejor dicho, en lo que se enfocan los keynesianos, ¿no? Dice, bueno, hay rigideces nominales, se pueda mantener en equilibrio y que por lo tanto uno pueda tener desempleo, estar en equilibrio e igualmente tener desempleo. Bien. Hay distintas variantes, ¿no? Hay algunos de escribirlo. Hay, que lo vamos a ir viendo más adelante, que existen rigidez de salarios nominales, vamos a ponerlo así, rigidez de salarios nominales, en el estudio clásico de Keynes, justamente lo que plantea es que el mercado laboral no va a estar en equilibrio porque si yo necesito bajar el salario real, hay una rigidez nominal, que es que ningún trabajador va a aceptar que nominalmente le bajen el sueldo. ¿Bien? A eso se refiere, en cuanto a la rigidez de salarios nominales. Por otro lado, hay otra variante que habla sobre rigidez de precios nominales, ¿no? Lo mismo. Los precios no ajustan a la baja. ¿Bien? Si uno quiere incrementar, por ejemplo, el salario real, eso no va a ocurrir porque los precios no van a bajar, ¿no? Es como el otro lado del problema. Rigidez de precios nominales. ¿Estamos? ¿Se entiende? Que acá es lo que les decía antes. Es fundamental conocer la diferencia entre variables nominales y reales. Acá lo vamos bien. Bueno. En relación con esto, ¿qué aparece acá? Una de las cosas que nosotros vimos, ¿no? Cuando nombramos la brecha de producto, van a ver que hay algo que está relacionado, que es lo que se denomina la ley de Okun. Bien, esta ley de Okun viene de dónde? Vamos a marcarlo acá, de esto que vimos, brecha del producto, ¿no? Que teníamos una diferencia, que como existía desempleo en el mercado laboral, eso automáticamente nos llevaba a la existencia de una brecha de producto que implicaba que esta economía está produciendo teniendo un nivel de producción menor que el potencial, ¿no? El efectivo está por abajo del potencial. Bueno, esto es una ley empírica, mejor dicho, que está basada en el análisis de datos para la economía de Estados Unidos, y ahí se produjo, digamos, justamente por la
diferencia entre el producto potencial y el producto corriente o efectivo, alguien, justamente este Okun, terminó estableciendo que si uno bajaba el desempleo 1%, la brecha de producto se reducía en 3%. Y eso es lo que se conoce como lo que ven como la ley de Okun. Mírenlo en el libro, ahí está desarrollado bastante. Bien, pero la idea es esa, es la relación entre la brecha, es como otra manera de mostrar la relación que vimos recién entre el nivel de desempleo, este que está acá debajo, con la brecha de producto, con esta diferencia. ¿Bien? Okun, digamos, como tantos macroeconomistas, una vez que cuando empezaron a analizar los datos, iban buscando lo hacían buscando alguna solución. Y bueno, esta ley que implica que, si me retrotraigo al problema inicial, teníamos una brecha de producto, que quiere decir que la economía está siendo ineficiente, entonces lo que hago es buscar alguna manera de tratar de achicar esa brecha, ¿no? De solucionar el problema. Bueno, lo que encontró acá fue una relación empírica, que una relación empírica quiere decir que esa relación surge de los datos en cierto periodo y en cierto lugar, en este caso en Estados Unidos. Por la cual lo que estableció esa relación era que, bueno, yo bajo 1%, si el desempleo cae 1%, ¿no? Vamos a poner acá desempleo, lo que voy a obtener es que la brecha cae 3%, la brecha. ¿Bien? Eso es lo que dice la ley de Okun. Entonces fíjense que las medidas tendientes, ahí, ¿esto qué hace? Primero, muestra que son deseables las medidas tendientes para la disminución del desempleo desde el punto de vista de la brecha de producto. ¿Bien? Entonces, en esa búsqueda de cómo disminuir el desempleo, aparecen este enfoque clásico y el enfoque keynesiano, ¿no? Bueno, yo quiero reducir el desempleo, ¿qué tengo que hacer? Según los clásicos, lo que ya vimos, remover las rigideces reales, ¿no? En este caso, hacer que el salario real sea flexible y se ajuste a lo que establece el mercado de trabajo. ¿Bien? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, vamos a seguir entonces ahora con un tema relacionado, que es determinar cómo se genera o cuáles son los determinantes de la inversión. Bien, nos mantenemos en el capítulo, ¿cómo se llama? El capítulo 3 del libro. Y vamos a ir rápido para tratar de determinar justamente cómo es la inversión y cómo es el ahorro, la otra cara, y por lo tanto el equilibrio en el mercado de bienes. Vamos a borrar todo esto. Vamos a poner acá, inversión. ¿No? ¿Nosotros qué tenemos en general? Ahí está. ¿No? Si nosotros tenemos salario flexible, vamos a partir de este flexible. ¿Bien? Nosotros vamos a tener en el modelito que hallamos recién que llegamos a un nivel de producto de pleno empleo. ¿Cómo se utiliza este nivel de producto? Bueno, tiene dos usos posibles. Uno es el consumo y otro es el nivel de inversión. ¿No? Fíjense que en general lo que nosotros vemos es que un nivel de producto se puede consumir
o reservarlo a través de una forma, la forma de la inversión, ¿para qué? ¿Con qué destino tiene esta inversión? Esta es una inversión real, para incrementar la producción en el futuro, en periodos más adelante. Acá lo que termina entrando es, como siempre, ¿no? Que nosotros tenemos dos partes. Una podrían ser ¿se acuerdan el enfoque básico que vimos la otra vez? Las familias ¿a qué dedican el producto? Lo dedican a consumir o a ahorrar, ¿no? Y por otro lado podemos tener las firmas que dedican ese mismo producto a bienes de consumo o a la inversión, ¿no? Justamente para equilibrar, acá aparece algo que se llama, vamos a poner así, tasa de interés. ¿Bien? ¿Qué va a hacer la tasa de interés acá? Va justamente a equilibrar el consumo, perdón, el ahorro y la inversión, ¿bien? El ahorro que hacen las familias con la inversión que hacen las empresas, ¿no? Y acá vamos a detenernos un segundo para ver qué hace la firma. Esta tasa de interés, bueno, siguiendo la anotación del libro, vamos a llamarla R, minúscula. Así después les es más fácil. Después, la empresa. ¿Qué hace? Para invertir, toma en cuenta la tasa de interés y lo compara con la productividad marginal del capital, ¿no? Eso es lo que hace siempre. ¿Qué hace? La tasa de interés es R y lo compara con cuánto le va a rendir esa inversión, ¿no? Y la inversión en capital o el rendimiento de esa inversión, vamos a poner así, versus el producto marginal del capital. Así lo vamos viendo. Entonces compara la tasa de interés con lo que le va a generar de producto final el nuevo capital incorporado. ¿Bien? Además de la tasa de interés, en el momento de invertir, la empresa tiene que considerar la depreciación. ¿Bien? La depreciación también ya lo vimos, acuerdan que era la pérdida de valor del capital por el uso y o el paso del tiempo, ¿no? Entonces, esta empresa, vamos a seguir acá arriba, para maximizar como suponemos que está maximizando el beneficio, lo que va a hacer es invertir hasta que el producto marginal del capital sea igual a la tasa de interés más la inversión. ¿Bien? Esto es lo que, esta parte que tenemos acá, es lo que va a incrementar el nivel de producto, y esta, la que está a la derecha, es lo que se conoce como el costo del capital. ¿Bien? Esto sale producto de la maximización del beneficio. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, todo esto es representarlo en un gráfico, vamos a hacerlo así. Acá vamos a poner el costo del capital, ¿bien? Y acá vamos a medir la cantidad de capital. De acá, ¿bien? Entonces acá vamos a medir la productividad marginal del capital, suponiendo que el trabajo queda constante, ¿no? Como similar criterio que habíamos utilizado cuando analizamos el modelo al principio de la clase. ¿Bien? Y entonces fíjense que acá esto nos va a quedar así. Este va a ser el óptimo, ¿no? Cuando el
el capital es igual a la tasa de interés más la depreciación. Lo que tengo acá arriba. Este va a ser el óptimo. ¿Estamos? Bien. Entonces, ya vemos que hay un nivel de capital óptimo. Por diversas razones, nosotros podemos tener que el nivel de capital el efectivo puede ser menor que el óptimo, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Esperen que acá le voy a poner bien. Este es un símbolo menor. ¿Y esto por qué? Porque la empresa puede decidir eliminar la brecha entre el capital deseado y el capital efectivo, no instantáneamente, sino de una manera secuencial. ¿Bien? Esto nos lleva ¿a qué? A que nosotros podemos suponer que el nivel de inversión que hace la empresa la podemos poner en función ¿a qué? A la diferencia entre el nivel óptimo y el nivel efectivo. ¿Bien? Como si fuese la brecha de capital, ¿no? K asterisco es el óptimo, el que hace que le maximice el beneficio, y bueno, entonces en realidad, cuanto más grande sea la diferencia entre capital efectivo y el capital óptimo, mayor va a ser la inversión. Por lo tanto, esta brecha de capital lo que va a hacer es jugar positivamente. Cuanto mayor sea la brecha, mayor es la inversión. ¿Bien? Y entonces, como nosotros tenemos que K asterisco, el óptimo, está en función de el costo, ¿no? Justamente, ¿qué nivel de capital óptimo voy a obtener? Bueno, eso depende del costo de obtención de ese capital. Entonces lo puedo escribir así, de la suma de la tasa de interés y la tasa de depreciación, ¿no? Y esto tiene una relación negativa. Bien, sigo acá. Si la depreciación la tomo como dado, ¿no? O fija, entonces lo que puedo escribir es que la inversión depende de la tasa de interés y por lo tanto depende negativamente. ¿Bien? ¿Estamos? Esto que acabo de hacer en esta pantalla es justamente una explicación de por qué hay una relación negativa entre el nivel de inversión real y la tasa de interés. ¿Bien? Ya explicamos una parte. Ya. Esto ya está. ¿Bien? Sabemos que dependen negativamente. ¿Por qué? Por todo lo que acabo de comentar. Bueno, entonces ahora lo que nos queda, justamente de que habíamos partido, que nosotros queríamos determinar el nivel de inversión, etcétera, y ahí teníamos que la tasa de interés se relacionaba con, mejor dicho, terminaba equilibrando el deseo de las familias a ahorrar con el deseo de las empresas de invertir. Bien, entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, vamos a ir borrando por parte, es cómo se determina la tasa de interés acá en este modelo. Vamos a borrar esto. Bueno, ¿cómo determinar? Vamos a poner ahí. Determinación de la tasa de interés. R. Ya habíamos visto acá, ¿no? Que el producto puede ser consumido o invertido. Entonces, vamos a repetir, ¿no? Esto es lo que puede, el
familias reciben el ingreso Q a la vez, esto en términos de la utilización y esto es de las familias, reciben el ingreso y lo pueden utilizar para consumir o para ahorrar. ¿Bien? Por lo tanto, esto es así, como yo puedo establecer que ese es el ingreso menos el consumo, puedo poner que esto es igual a la inversión, y entonces en equilibrio el ahorro y la inversión se van a igualar, ¿no? Esto, acuérdense que ya lo habíamos visto, ¿no? Fugas iguales inyecciones, es válido en una economía cerrada. Ahí está. Entonces, se nos tiene que dar esta igualdad. La inversión ya vimos que depende, así borro lo que tengo al costado, depende negativamente de la tasa de interés. ¿Y qué determina el ahorro de las familias? ¿No? Esa es una de las cosas que tenemos que ver. Hay varias teorías, después las vamos a ver en detalle. Vamos a poner acá. El ahorro, ¿cómo se determina? Bueno, hay varias teorías para esto. Una es que el ahorro se supone que depende de la tasa de interés y de una manera positiva. A medida que aumenta la tasa de interés, las familias, en lugar de consumir, lo que hacen es destinar mayor parte de su consumo al ahorro. ¿Bien? Esto es para un modelo simple. Entonces, pero este modelo simple lo que hace es que lo que permite este supuesto es justamente hacer este gráfico. En el cual, supongamos que tenemos todo lineal, ¿no? Tenemos, esta es la inversión, este es el ahorro, vamos a poner, acá medimos la tasa de interés, 0, y acá medimos ahorro e inversión, ¿bien? Y entonces esta va a ser la función de ahorro, y esta es la inversión. El equilibrio, por lo tanto, en el mercado de bienes va a estar acá, ¿no? Donde se igualan el ahorro con la inversión, ¿bien? Entonces eso nos va a dar una tasa de interés que hace que se equilibre el mercado de bienes, y eso se da en esta economía cerrada, hiper sencilla, cuando el ahorro es igual a la inversión, ¿bien? Pero esto nos sirve para la economía cerrada. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una economía abierta? Bueno, ahí se acuerdan que cuando teníamos una economía abierta, incorporábamos las exportaciones y las importaciones, ¿no? Por lo menos hasta ahora, para eso era la economía. Este gráfico vamos a dejarlo, pero esperen que voy a borrar acá, así incorporo la economía abierta. No, nosotros veíamos que eso era lo que determinaba que la economía estuviera abierta, y lo habíamos visto como en algún punto hasta las exportaciones netas. Entonces, vamos a poner ahorro e inversión, ¿qué pasa en economía abierta? Bueno, acá aparecen las exportaciones, aparecen las importaciones, ¿no? Y ahora el ahorro interno, lo fundamental es que no tiene que equilibrar la inversión para que haya equilibrio en el mercado de bienes. Eso es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Y fíjense que acá esto lo que nos lleva es a definir algo que se llama cuenta corriente, ¿no? La cuenta corriente como diferencia entre el ahorro y la inversión. Acá estoy siguiendo el libro, ¿eh? Así seguimos la anotación.
¿Qué sucede acá? ¿Qué pasa si la cuenta corriente es mayor que 0? Lo que implica es que el ahorro interno es mayor que la inversión, ¿no? ¿Esto qué implica en este caso? Los residentes del país, ¿no? los locales, están otorgando préstamos al resto del mundo. Esto es lo que sucede cuando tenemos una cuenta corriente positiva. Si tenemos una cuenta corriente deficitaria, lo que implica es que el ahorro es menor que la inversión. ¿Qué está haciendo el país o los locales? Están tomando deuda del resto del mundo para poder financiar esta brecha. ¿Bien? ¿Estamos? Acá ahí vamos a ver en el gráfico, pero una de las cosas fundamentales es que cuando la economía está abierta, ya no es necesario que el ahorro y la inversión local sean iguales para que haya equilibrio en el mercado de bienes. ¿Está? Justamente por eso, porque entra el resto del mundo. Bueno, vamos a borrar este. Vamos a hacer acá la... acá le ponemos la inversión, acá el ahorro, y le ponemos lo que teníamos hasta ahora. Acá teníamos la tasa de interés, acá medíamos el ahorro y la inversión, esta es la inversión que depende de la tasa de interés, este es el ahorro. Bien. Y acá vamos a llamar así, este punto, ¿qué es? El que teníamos el equilibrio bajo economía cerrada, ¿no? Pero fíjense que acá en economía abierta, además de entrar las exportaciones, las importaciones, se agrega una cosa que es R asterisco, nosotros la vamos a nombrar así, que es la tasa de interés internacional. ¿Bien? La tasa de interés internacional o mundial, lo que sea, no necesariamente va a ser igual a la tasa de interés local. ¿Bien? O mejor dicho, no necesariamente va a ser igual a la tasa que equilibra el ahorro y la inversión locales, ¿no? Para verlo en el gráfico, supongamos que este nivel es R0, ¿no? Si nosotros tuviésemos que la tasa de interés internacional está en este nivel R0, ahí sí, es el único caso en el cual el mercado de bienes está en equilibrio con ahorro e inversión locales iguales. ¿Bien? Pero ¿qué sucede? Vamos a ponerlo en negro. Si la tasa de interés está por arriba de la que equilibra el ahorro y la inversión. Supongamos que estamos acá, ¿no? Este vamos a llamar R1. Tenemos esto. ¿Qué vamos a tener? Que este va a ser el nivel de inversión, I1. ¿Bien? Este otro va a ser el nivel de ahorro, S1. ¿Qué tenemos ahí? Como está por encima de la tasa de R0, ahí lo que vamos a tener es que la inversión interna, perdón, el ahorro interno es mayor que la inversión interna y la economía será una exportadora neta, lo que vemos acá. Vamos a tener que una cuenta corriente superavitaria. Bien. Esto sucede cuando, esto se da cuando vamos a ponerlo así, que la tasa de interés internacional es mayor que R0. R0 es la que nos equilibraba el ahorro y la inversión local. ¿Bien? ¿Qué pasa acá cuando la tasa de interés internacional es alta? Las familias desean ahorrar
mucho, pero las empresas nacionales van a desear invertir poco, ¿no? Porque el costo de capital se les incrementa. Esto es una economía totalmente abierta, está claro. Es una economía en la cual no hay ninguna restricción, la tasa de interés que enfrentan los nacionales es la misma que en la internacional, ¿eh? Bueno. Lo contrario sucede si nosotros tenemos una tasa de interés por acá abajo. Sí, Maribel, a ver, para que te habilito. Sí. Sí, ¿podías repetir lo último que dijiste, lo de las empresas y las familias? Esto de la tasa de interés alta, Sí, bueno, ahí un argumento por el cual uno ve que la tasa de el ahorro es mayor, acá está, con R1 el ahorro es mayor que la inversión es porque la familia, como su ahorro depende positivamente de la tasa de interés, respecto a la situación de R0, lo que hacen es incrementar el ahorro, ¿no? Cada familia empieza a ahorrar más. Dicho de otra manera, como la tasa de interés alta, desean ahorrar mucho. Y por otro lado, las empresas, como la tasa de interés para ellos es un costo, lo que quieren es, o van a buscar, invertir menos, ¿no? De acuerdo a lo que habíamos escrito recién. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos? Las funciones eran así. La inversión la teníamos escrita de esta manera. Bien, justamente se incrementa la tasa de interés, el ahorro se dispara, porque las familias quieren ahorrar más, y la inversión cae porque como le aumenta en realidad le aumenta el costo del capital, ¿no? El costo de invertir. Bien. Bueno, ¿quedó claro, Maribel? Cualquier cosa levantás la mano. Estábamos acá, con R asterisco 2. ¿No? Si nosotros tenemos una tasa de interés internacional baja, bien, que está por debajo de R0 en este caso, fíjense, vamos a tener este nivel de ahorro, es el caso contrario, ¿no? S2 y este nivel de inversión I2. Fíjense que acá que tenemos que el ahorro interno no va a alcanzar para financiar toda la inversión interna y por lo tanto la economía se va a transformar en una importadora neta. Bien, fíjense que acá, en esta brecha, ¿qué indica? Que la cuenta corriente, con la definición que tenemos, es menor que cero, ¿no? Lo que implica que el país está tomando préstamos del exterior. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro? Bien. Todo esto lo tienen que mirar del capítulo 3, completo ahí. Los temas que tocamos en clase como los que no tocamos. Bien, ese entra íntegro, digamos. Para la clase que viene, hoy vamos a dejar acá. Para la clase que viene lo que vamos a hacer es determinar, ¿no? Vamos a hacer con una línea, vamos a determinar de qué depende o distintas teorías que explican cuáles son los determinantes del consumo agregado. Bien, para eso, si alguno quiere ir mirando, a ver, lo que corresponde del libro es el capítulo 12. Bien, con eso, esperen que voy a activar ¿cómo se llamó? Iniciar el video. Bien. Bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora. Acuérdense, acá, capítulo 12. Bien. Y hasta ahora, bueno, no sé si tienen alguna pregunta.
Ninguno. Bien, ahí está. A ver. Un segundo. Lucas. Paván. Profesor, sí, mi nombre en realidad es Cintia, entré de otro dispositivo. Ah, bueno. No, está bien. Para la clase que viene, entonces, ¿cuáles son los determinantes del? Y ahí me quedé. Consumo agregado. Bien. Bien, gracias. Bárbaro. Bueno, está. Después, Enzo. Sí, ¿qué tal? No, le quería preguntar si se podía hacer como una especie de cronograma con los capítulos del libro por clase, como para ir leyendo, por ejemplo. Bueno, sí, lo vamos a ir viendo clase por clase. Justamente como siempre tenemos estos problemas de conectividad, etcétera, se los voy a ir diciendo, en cada clase les voy diciendo cuál es lo que vamos a ver en la clase siguiente. ¿Bien? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces voy a dejar de compartir. Bueno, si no tienen preguntas, vamos a dejar acá, ¿no? Ahí les voy a habilitar el... Vamos a dejar de grabar. Después esto se lo subo, como siempre, como la otra vez. Bueno, sí, Lucas Paván. Ah, no. Disculpe. Entonces, hasta ahora para el parcial entra capítulo 1, 2, 3 y 12. Sí, así es. ¿Alguno más que esté como para ahí ir Y todo leyendo? depende, sí, van a entrar más, pero el otro, el que le sigue, que es el 13, es el de la inversión. Bien, pero bueno, todo queda sujeto a lo que veamos en clase. Bien. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, ¿alguien más? Creo que no, profe. Gracias. Bueno, acá preguntan en el chat, primero, ¿cuándo es la prueba piloto? La clase que viene se los aviso. Después, si voy a tomar fórmulas, ejercicios, no, bueno, acá lo que voy a tomar es lo que veamos en clase, ¿bien? No sé a qué se refieren con las fórmulas, etcétera, pero la parte teórica va a ser justamente de la manera que vemos en la teoría, ¿no? Digamos, tienen que explicar determinadas cosas, no es que van a tener que resolver un ejercicio práctico, eso va a ser en la parte práctica. Bueno, si no tienen ninguna pregunta más, cortamos acá. Y a ver si hay alguno que levantó la mano. No, bueno. Nos vemos la clase que viene. Que tengan felices Pascuas para todos. Que lo pasen bien. Hasta luego. Chao, profe, felices Pascuas. Muchas Igualmente. gracias, Hasta profe. luego. Adiós. Chao. Gracias. Gracias, profesor.